¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en nuestra comunidad. Una disculpa. Como ven, pues problemas de audio. El internet ha estado muy mal todo el fin de semana, muy mal. Y bueno, sigue haciendo de las suyas. No es como decían por aquí de los Pumas, ¿no? Nos ganó bien Cruz Azul. Digo, le voy a ser honesto en algo. A mí sí me pareció fuera de lugar la actuación de Cruz Azul en el sentido de dar la vuelta olímpica en CU provocando las porras de los Pumas. Sobre todo gente que salió de la cantera de Pumas, ¿no? El caso de Eric Lira o el caso de Amaury García, que fue lamentable la actitud de burla que tuvieron porque, a final de cuentas, pues hay formas de comportarse. Ahora, eso no justifica también a la bola de desadaptados que se fueron a los golpes al final contra aficionados del Cruz Azul, ¿no? Sobre todo aficionados, pues que iban de manera individual, que iban con la novia, que iban en familia, lo cual no se justifica para nada. Pero también creo que el futbolista, pues tiene que ser un poco más maduro, ¿no? O sea, no tienen 5 años. Saben bien que la gente está enojada, que la gente está dolida, que la gente está frustrada, y vas y les estás cantando en su cara y les enseñas la copa a la porra de Pumas. Ni siquiera que fuera la porra de Cruz Azul, ya te quedas un rato, bueno, pues adelante, ¿no? Pero vas a la porra de Pumas, ya estás haciéndole la burla y de que son 10 15 pues no faltan. Es una provocación, seamos muy honestos, es una provocación. Y tristemente no falta el desadaptado que no entiende que el fútbol es eso, fútbol, no pasa nada y sale y se desquita, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, fuera de eso, creo que pues sí, Cruz Azul ganó bien y los Pumas siempre serán los Pumas y los vamos a adorar siempre y siempre seguiremos siendo Pumas. Y el próximo torneo, ahí vamos a estar apoyando a los Pumas que van a ganar sí o sí en pronto. Si siguen trabajando como están, van a ganar sí o sí. Si mantienen Efraín, que es un gran técnico, Efraín Juárez, ahí deben mantenerlo a Pumas. Más allá de los berrinches de Toño Sancho, Efraín Juárez ahí debe mantenerse sin duda alguna. Pues bueno, entremos en materia, entremos en lo que nos pagan. Oiga, nada más rápido. Lamentable también el periodismo deportivo en México. Qué bárbaros, cuánta animaversión hacia Pumas y hacia Efraín Juárez. Yo sé que mucho es por la viralidad, ¿no? Álvaro Morales, el Pollo Ortiz, Andrés Vaca, Ricardo Puig, otro chico, Sergio Dip. Es viralidad. Ellos son provocadores, no están ni siquiera dando un análisis, una opinión. Son provocadores. Ni siquiera son trabajos periodísticos, son provocadores, polemistas, porque eso genera viralidad. Ellos es normal, es nueva dinámica. Los exfutbolistas, pues es que el problema es ese. Que un exfutbolista es un opinador con playera, ¿no? O sea, no es gente de análisis de fondo. No es un Roberto Gómez Junco, no es un Emilio Fernando Alonso. Bueno, ni siquiera es un José Ramón Fernández, que era provocador también con el tema del americanismo, ¿no? Un Carlos Albert, que era provocador en muchos sentidos, pero tenía otra forma. Francisco Javier González. O sea, realmente, pues no tienen esas estaturas. Rafa Puente, ¿no? Hoy está de moda eso, ¿no? Opinadores con playera y bueno, se dicen cada cosa. Y lamentablemente la corrupción del periodismo deportivo también, como en la periodismo normal, pues que equipo que suelta lana, y Cruz Azul suelta mucha lana, América y Tigres y pues obviamente los comentaristas, pues hay algunos, no todos, claro, que pues y para allá. Pero bueno, ya, hablemos de otra cosa. Vamos, Pumas, ustedes arriba los Pumas. Para arriba, para arriba. Oiga, pero bueno, hablemos ahora sí que de lo que nos interesa, ya que me desfogué. Y siempre orgulloso UNAM, orgulloso Puma. Eh, a ver, el tema de Rubén Rocha y Maru Campos. Ya ayer comentábamos con ustedes lo que pasaba con ambos casos. Y el error desde mi punto de vista de la oposición de quererlo convertir en una especie de persecución política. Ciro Gómez Leiva insiste mucho con ese tema de que es hostigamiento y cometen un error, les decía en nuestro fallido en vivo, que creen que pueden producir un personaje, o sea, que pueden crear ese personaje y pueden lanzarlo al estrellato a pesar de las enormes vulnerabilidades del mismo. Peña Nieto, a ver, es que esto es muy importante entenderlo. Yo sí separo a Salinas y a Cedillo, ¿no? De todo esto, porque Salinas y Cedillo fueron dos políticos economistas, pero que tenían una trayectoria económica, ¿no? Perversos los dos, maquiavélicos los dos, eh, traidores los dos, apátridas,
pero eran líderes, eran personajes con personalidad, con carácter, con los cuales discutían los empresarios. Eran como un consejo de administración y ellos eran el presidente de ese consejo de administración. Fueron dos presidentes fuertes, sobre todo Salinas en el marco político, Zedillo en el marco económico. Me refiero a las influencias que tenían al interior de esos sectores, a nivel nacional e incluso en algunos puntos internacional. Con Fox se creó un personaje, ¿está de acuerdo? Con Felipe Calderón, Calderón pues fue el candidato de la CIA, el candidato de la DEA, el hombre que se aprovechó de la incapacidad de Fox para maniobrar incluso a su sucesor. Lo rebasó Calderón a Santiago Krill, que era el bueno para Fox. Y digo, normal, Krill es un personaje sumamente gris. Krill es uno de los peores políticos que yo he visto en muchos años, les soy honesto. Sí, un tipo más articulado en algunas cosas, pero falso, frío, alejado, sin carisma. No, de verdad yo creo que Santiago Krill es uno de esos hombres que se metió a la política por negocio, se metió a la política porque consideró, ¿no?, que ahí era la mejor manera de explotarla para su beneficio personal. Aun y cuando hay que recordar que el Santiago Krill que entró primero al IFE era un Santiago Krill diferente. La realidad es que cuando se empieza a involucrar ya en la política panista, Santiago Krill se derrapa completamente y termina siendo pues el hombrecito, ¿no? Ese hombrecito machito, saca pecho y se pone a llorar después y un personaje lamentable, esa es la verdad de las cosas, por mucho que se le quiera dar la vuelta. Y ahí se le dio la vuelta a Calderón, pues sí, era obvio, ¿no? Calderón te puede caer bien o te puede caer mal, pero Calderón pues era un tipo de una mayor trayectoria política, mayor peso al interior del PAN, pues iba a comer a Fox y a Krill. Pero Fox fue un personaje, Peña Nieto fue otro personaje que crearon, y ahora creen que lo pueden repetir. O sea, ese para mí es el punto de fondo. Estos personajes creen que el pueblo de México es tan estúpido que se va a tragar a una Xóchitl Gálvez, a una Maru Campos, a una Alessandra Rojo de la Vega. O sea, que de verdad el pueblo de México le hace caso a Ciro Gómez Leiva, que de verdad el pueblo de México le cree a Joaquín López Dóriga o a Carlos Marín, que de verdad el pueblo de México confía ciegamente en lo que le dice Loret. Claro que tienen seguidores y muchos, ¿eh? O sea, un 30% de una población como la nuestra no es poco. Y habrá uno que otro que de repente, oye, pues tienen cosas, pero la mayoría de la gente que se involucra en política, la mayoría de la gente que no está involucrada en política, pero que se involucra al momento de votar, la mayoría de la gente que ya se empezó a politizar como tal o a informar a raíz de todo lo que hizo López Obrador con el despertar de las conciencias, esa gente difícilmente va a dar el volteón hacia estos personajes. Se puede enojar con Morena y puede romper hasta con Morena, pero no va a votar por estos personajes. Porque la mayoría del mexicano comienza a estar mucho más consciente de lo que pasa. No estoy diciendo que sea el 100%, el 80%, el 70%, no. Pero sí hay una mayoría importante de los que sí participan activamente en los ejercicios políticos que no le crea a la oposición y no se come a este tipo de personajes. Lo vimos en la elección pasada. Mucha gente lo dijo, la elección pasada López Obrador fue factor. Claro que López Obrador fue factor y sigue siendo un factor, pero también lo es la popularidad de la doctora Claudia Sheinbaum, pero también lo es la ausencia de cuadros de una oposición, cuadros que realmente te puedan aportar algo. Y es como nos decía mi querido Pedro Iniesta, son modelos ya agotados, son modelos que estos personajes no entienden, que ya no venden. O sea, una Maru Campos que va, hace el ridículo a un medio de comunicación y después se dice perseguida política, respaldada por un Gil Suárez que tiene una credibilidad cero, porque aparte esa es otra de las cosas, el ego de la oposición llega a tal grado que la oposición en realidad está convencida de que todo el mundo le cree. Vea usted a Alito Moreno en el video que le compartíamos ayer en el canal de entrevistas. Un Alito Moreno que camina, ¿no?, plácidamente por un lugar, según él, para que todo el mundo lo sienta cercano, para que todo el mundo lo salude, y nadie le hace caso. O sea, nadie le hace caso, lo voltean ahí con recelo, otros nada más lo saludan así como de compromiso. O sea, ese es el punto. Son personajes que creen que tienen mayor peso de lo que realmente tienen entre la ciudadanía. Y deje usted a los que somos el famoso nicho, el de la política, el mexicano común y corriente. ¿Qué le dice un Alejandro Moreno al mexicano común y corriente? ¿Qué le dice una Maru Campos? ¿Qué le decía una Xóchitl Gálvez? ¿Qué le decía
una Alessandra Rojo de la Vega. Se los planteó a estos personajes porque son los que aspiran a ser presidente de la República, presidentas o jefas de gobierno, jefe de gobierno. Personajes que de verdad creen que tienen esas posibilidades porque creen que pueden engañar al pueblo de México. Creen que pueden verle la cara al pueblo de México. Y habrá un sector del pueblo de México que se enoje con Morena y no esté de acuerdo con Morena, pero no va a voltear a verlos a ellos. Prefiere ir y anular el voto. ¿Por qué? Porque no se va a dejar convencer por estos personajes. Y hay otro que mucho menos, que se puede enojar con Morena, pero va a volver a votar por Morena. Ajá. Entonces, y están los que siempre van a estar con Morena. Entonces, la realidad es que me parece que estamos ante un escenario, afortunadamente que estos personajes son bastante desechables, porque habrá que estar atentos si en los próximos años no construyen algún cuadro que pueda pasar con otro tipo de características, con otro tipo de preparación, con otro tipo de formación, con una empatía natural, que, en fin, que lo están buscando y si no lo busquen, no lo encuentran, lo van a tratar de construir de algún lado, que no es Salinas Pliego tampoco, porque cada uno de ellos apela a lo peor del mexicano y de la mexicana, apela al clasismo, apela al racismo, apela a la ignorancia, apela al olvido, apela a la individualidad, ¿me entiende? O sea, no son personajes que apelan a que un país o un mexicano o mexicana sean mejores, sino apelan precisamente a la fractura del país, apelan a la fragmentación de la sociedad, apelan a que haya una sociedad rota que se olvide de su identidad como tal. Todo esto es con el afán de decirle que Maru Campos es absurdo que se diga perseguida política, es absurdo que Ciro diga que es un hostigamiento político, porque a final de cuentas es una persona que cometió un ilícito, es una persona que actuó a espaldas no solamente del gobierno federal, sino del pueblo de México al permitir la operación de agentes de la CIA, que se lo crea la más vieja de la casa de su servidor, cuando nos dice que ella no sabía. Ella sabía perfectamente porque el gobierno de Chihuahua tiene una injerencia en la Fiscalía de Chihuahua y porque la Fiscalía de Chihuahua no va a meter las manos o va a llevar a cabo una acción de esa naturaleza, ajá, sin el permiso de arriba. El muerto, perdón que lo diga así, el que era el director de la agencia de inteligencia, sabía perfectamente que él no puede tomar esas decisiones por sí solo sin una consecuencia abrumadora. ¿Usted cree que el hombre iba a jalar a dos agentes de la CIA nada más porque sí? Si, si que el hombre no sabía quién eran los agentes de la CIA. Por supuesto que lo sabían. Y lo hizo porque tenía permiso del fiscal. Y si el fiscal lo autorizó es porque tenía permiso de la gobernadora. Y ahí están los acuerdos con Texas. Ajá. Eso es lo que pasó. Entonces, que no se quieran vender como perseguidos, que no nos vengan con que es más grave lo de Rocha. No estoy diciendo que no sea grave lo de Rocha, claro que es grave, pero no es nivel igual que grave que Maru. Se los decía ayer, entre el narco político mexicano y los narcos extranjeros, es más grave el narco extranjero. Porque el narco extranjero es el que controla todo y el narco extranjero te va a quitar todo. El narco nacional es un asunto que resolvemos aquí y no lo estoy minimizando. Estoy comparándolos entre ellos, porque ya basta que también nos quieran vender este discurso de que el caso de Rocha es peor que el de Maru. No, no es cierto. No hay nada peor que la traición a la patria. No hay nada peor que el entreguismo. No hay nada peor que entregar tus decisiones a otro país que además de todo sabes que le va a hacer daño a la población. O sea, no hay nada peor que eso. Y lo peor, quieren vendernos como que una cosa es peor que la otra, disociándolas. Cuando la CIA está vinculada al narcotráfico, cuando Estados Unidos actuó contra Rocha y no por defender a Rocha, ajá, no porque quiera combatir la corrupción de Rocha o el narcotráfico con Rocha, actuó porque le pararon la fábrica esta en Topolobampo, que obviamente lo que le molestó a Estados Unidos es que no la pararon tampoco por las comunidades. La pararon porque ahí había una tranza del gobernador, se lo puedo garantizar, o de algunos otros personajes o de algunos otros empresarios, y Estados Unidos dijo, con mis intereses no te metes. Porque ya lo hizo en la FIFA y lo ha hecho en otras ocasiones. Cuando le toca sus intereses extraterritoriales, Estados Unidos se te ve encima investigándote a sabiendas de que te va a encontrar algo porque él mismo te ha ayudado y te ha operado y te ha utilizado para eso que te va a encontrar, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque ellos son los grandes operadores, administradores y beneficiados del narcotráfico. Ellos son el narcotráfico. Entonces, cuando dicen, este es narcogobernador, pues sí, porque Estados Unidos sabía que era un narcogobernador. Porque Estados Unidos operaba con ese narcogobernador. Están quemando naves que ellos ya conocen.
Y lo hacen con el afán de mandar ese mensaje, nadie se meta con nuestro territorio. Y lo hemos dicho ya. Ahora, son citados los dos, tanto Rocha como Maru. Para mí es un error que la oposición salga a defender a Maru Campos. Insisto, creo que están en definitiva equivocándose al máximo. ¿Por qué? Porque se están quedando sin salidas ante la ciudadanía, porque están defendiendo una causa perdida completamente. Y mal haría Morena si comete ese error con Rocha. Ahora, seamos claros, la presidenta hoy lo aclaraba, van como testigos, no van como indiciados, no van como responsables de los casos, van como testigos en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, no habrá que esperar mucho en ese momento. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Seguramente ambos darán a conocer lo que hasta ahora han dicho, ¿no? Clavándose las manos, diciendo que son totalmente inocentes de lo que los están acusando, y veremos precisamente las consecuencias de esos testimonios como tales. Por eso me importa más el entorno político, ese entorno político en donde no se trata de que dejes solo a nadie, pero no se trata de que comprometas tu mucho poco capital político en defensa de personajes que a final de cuentas por una u otra razón son responsables de lo que los están acusando. Entonces me parece que ahí la postura de Morena es muy inteligente, Ariadna Montiel. Es una investigación de la Fiscalía, no vamos a estar haciendo nosotros un paso en falso, y un error completito del PAN al jugarse todas sus canicas con los partidos de oposición en respaldar a Maru Campos, en un afán precisamente, me parece, de que no nos toquen a nuestra corrupta, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta qué tan alejados están y qué tan disociados están del pueblo de México y de las demandas del pueblo de México. En ese sentido, lo importante es cubrirse entre ellos y, por supuesto, rendirle cuentas al patrón. Oiga, y en ese marco hay dos temas que surgen ahorita en la mañana. Y bueno, decirle nada más lo que le decía ayer, ninguno es perseguido político, ninguno. Y en un país donde sí hay perseguidos políticos me parece una falta de respeto enorme, pero enorme, que se llamen así. Es otra muestra más, ¿se da cuenta? De cómo no les importan los pueblos, las víctimas. Llamarse perseguidos políticos es lamentable. Lamentable y ofensivo. Lamentable y ofensivo. Oiga, dos notas más sobre esta grabación. La primera de ellas, bueno, se confirma ya que Andrés López Beltrán deja la Secretaría de Organización, espérame tantito. Es que le digo que esta cosa del Mac es de verdad, yo de verdad le sufro. Pero ya estoy aprendiendo, ya estoy, ¿cómo se llama? Ya estoy aprendiendo más o menos a manejarlo mejor. A ver, aquí déjame entrar aquí, voy a entrar aquí. Aquí está. Bueno, a ver, voy a tomar la nota ahora del Financiero, que dice: Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, dejará la Secretaría General de Morena, esto atendiendo el llamado de la doctora Sheinbaum y del partido a los funcionarios que buscan ser candidatos en las elecciones del 2027. En congruencia con lo acordado en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, explicó una carta dirigida a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, este lunes 25 de mayo. López Beltrán participará en el proceso interno de Morena para elegir al candidato a diputado federal por el Distrito 6 en Tabasco, que abarca los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Celebro esta nueva etapa que emprendes y te deseo el mayor de los éxitos. Ha sido parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México, y estoy segura de que vienen nuevos retos y grandes logros para ti, fue la respuesta de la presidenta de Morena. López Beltrán destacó que durante su tiempo como secretario general de Morena sumó a 10 millones de afiliados en su padrón de militantes, 7 millones de ellos ya fueron credencializados, y durante su tiempo como funcionario también fue protagonista de una enorme polémica por un viaje a Japón y sobre todo por una carta en la cual habla precisamente de un merecido descanso, y después de mucho trabajar, y eso generó una molestia incluso al interior de Morena, quienes le cuestionaron, ¿no?, esa falta de empatía con el trabajador, con el obrero, ¿no? Que recordara de quién era hijo principalmente, ¿no?, de quién era hijo, antes de teclear una carta que fue desafortunada completamente al momento de buscar no paliar la situación. Ahora, fíjese lo que son las cosas, y esto yéndonos al análisis.
Eh, en alguna ocasión le decíamos que la doctora Claudia Sheinbaum gobierna sin testosterona. Ajá. Gobierna con la cabeza fría. En este momento solamente queda Ricardo Monreal de la herencia que tuvo, del legado que tuvo de Andrés Manuel en los controles del movimiento. Adán Augusto, que por cierto ayer lo hospitalizaron. Ay, no, qué bárbaros. Mire, yo no voy a defender a Adán Augusto, pero ayer lo que hicieron con él fue una muestra palpable de lo que es el periodismo de oposición. Dijeron que estaba muerto. Bueno, primero dijeron que estaba muy malo, que estaba hospitalizado, después de que ya habían venido por él, y el señor andaba caminando en Reforma. O sea, ¿por qué inventar eso? Es lo que hoy decía la presidenta también, ¿no? Con este Jorge Fernández, que dice Jorge Fernández. Contó Jorge Fernández una anécdota, caray, que si fue el de la reunión con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Mire, yo estoy seguro que en esa reunión la presidenta, pues sí, marcó distancia y se mantuvo firme en las posturas de México. Pero Fernández Menéndez te cuenta la historia de una forma verdaderamente como si él hubiera estado ahí, como si él tuviera espías en los micrófonos. Y antes tenía la información, me queda claro, él, Raimundo, Leonardo Curcio, tenían la información. El gran periodista Paco Cruz nos lo ha dicho. Tenían la información de primera mano porque tenían muchas fuentes que efectivamente sí existían del ejército, de la Procuraduría General de la República en ese entonces, en fin, y quien les pasaban los datos, bueno, el propio general García Luna, ellos trabajaron para García Luna, pero les pasaban los datos, ¿no? Todo lo que sucedía. Pero ahorita ya no, ahorita ya no, ahorita eso ya no existe. Entonces todo lo que cuentan, en realidad es más como, voy a tomar una frase de un viejo conocido no tan agradable, en lugar de decir política ficción, es periodismo ficción. ¿No? O sea, se avientan el periodismo de ficción, el periodismo de anhelos. Son muy buenos novelistas, ¿eh? La verdad, las cosas que bárbaros, tienen buena pluma. Pero caray, o sea, se las están fumando, bueno, las están inventando de aquellas. Pero lo que le decía es que a fin de cuentas Adán Augusto ya no tiene ese mismo peso en la coordinación de Morena, o por lo menos no en lo que es el manejo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí ya hay un peso específico de la doctora Sheinbaum en toma de decisiones. En el partido pasa lo mismo con Ariana Montiel y Citlali, y al dejar de lado a Luisa y Andrés López Beltrán, la presidenta toma el control también. Entonces estamos hablando de que el segundo periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum vamos a ver la mayor fortaleza y empoderamiento del Sheinbaumismo, con la finalidad, me imagino, de tomar decisiones claras en pos del llamado segundo piso, de la cuarta transformación, y de acelerar el mismo. Esto me parece que es interesante desde muchas ópticas. Ahora, no descartemos a Andrés López Beltrán, que seguramente ganará esa diputación, que pelee por la coordinación de diputados de Morena, desde donde puede operar de una manera interesante. Claro, habrá que esperar, insisto, me puedo estar adelantando muchísimo. Lo que sí queda claro es que la elección de Morena y los cuadros que van a ir a esta elección los van a elegir la gente cercana a la doctora Sheinbaum. Desde Ariadna Montiel, Citlali Hernández, este comité que en donde está Pigmenio, está el maestro Bartra, checando quiénes sí, quiénes no pueden entrar. Me parece que ahí nos vamos a topar con un filtro muy interesante, y las decisiones las van a tomar directamente ellos. Ahí está ya la iniciativa de la presidenta de decir nadie vinculado al crimen organizado, ¿no? Entonces, me parece que este cambio muestra, uno, que la presidenta está tomando absolutamente el control de Morena, lo cual yo no lo veo mal, le soy honesto. Y dos, que Andrés López Beltrán tendrá que caminar, tendrá que recorrer camino, pero que puede llegar a un puesto de operación política importante a partir del 2027, y desde ahí representar intereses como pueden ser los de su padre en un momento dado, o del propio obradorismo de sangre, como lo hemos definido aquí en otras oportunidades, y que en términos generales, más allá de las diferencias que hayan podido tener en algún momento, ha respaldado a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que estos movimientos tienen, primer punto, ganar la elección, que lleguen los mejores perfiles en esta elección, perfiles cercanos a lo que se está buscando para el movimiento desde Palacio Nacional, y después a ver cómo se mueven ya esas cartas en cuestión de quién se coloca en qué puesto
de decisión y en qué puesto de operación. Pero por lo pronto, pues ahí está, Andrés López Beltrán deja su puesto. Hay que recordar que con Citlali Hernández en esa posición, ya Andrés López Beltrán también estaba siendo acotado, ¿no? Ya la forma de operar de López Beltrán ya no iba a ser la misma con Citlali Hernández en esa posición. Entonces me parece que también toma una decisión correcta. Ahora veremos, insisto, cómo se van acomodando las fichas después del 2027. Y la última nota, antes de irnos para poder subir el video a tiempo, comentarle, ¿no? Sobre el caso de, primero tantito, aquí está, le doy la información, ¿no? Con maletas, mochilas y casas de campaña, profesores de la sección 22 de Oaxaca de la CENTE iniciaron la marcha sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, salieron del Ángel de la Independencia y se dirigieron al Zócalo capitalino, en donde van a instalar el plantón permanente. A lo mejor usted cuando ve este video ya lo instalaron. Roberto alias Vázquez, coordinador general del gremio en el estado y a nivel nacional, informó que participarán entre 4,000 y 5,000 docentes, la mayoría de los cuales están en camino ingresando a la Ciudad de México. Comentó que la asamblea de la sección 22 determinó iniciar este día el paro de actividades y movilizaciones. Mencionarle, por supuesto, que tanto Segov como CEP pues anunciaron que estaban reiterando el llamado y disposición al diálogo para lograr acuerdos con la CENTE. Pues ahí lo tiene usted. Gracias de verdad por estar con nosotros. Póngale pulgar arriba. Nos vemos a las 3:30 con los 10 minutos de análisis. Y ya lo sabe, 20:30, 21:30 tenemos más información. Y a las 4:45, 5:45 las entrevistas en nuestro canal de entrevistas. Y en Facebook comenzamos a subir contenido el día de hoy para que ustedes tengan refresh de todo lo que hemos estado haciendo. Pulgares arriba, síganos. Super chat y super gracias. Gracias.